Hola, muy buenos días a todos y a todas. Qué ganas de todas maneras de hacer esta charla en vivo y en directo. Es medio extraño tener que hablarle a un computador y esperar que se escuche bien, que se entienda lo que está diciendo. Pero por otro lado, creo que es una oportunidad para conversar. El objetivo más que acá de dar una charla con un montón de certeza sobre lo que está pasando es compartir nuestras miradas, algunos cambios que estamos viviendo y algunos impactos que creemos que se van a ir desarrollando en torno a las comunicaciones, desde una perspectiva de comunicación estratégica. Por lo tanto, lo que les voy a compartir en esta primera parte de la conversación, son ideas que espero provoquen algún diálogo entre nosotros, y que podamos compartir también miradas. Yo creo que una de las cosas que caracteriza el momento que estamos viviendo es una cierta perplejidad. Y la idea de esta charla es ponerle nombre a algunas cosas que forman parte de esta perplejidad. Lo primero que quisiera, como a modo de introducción o de aclaración dentro de esta conversación, tiene que ver con lo que nosotros entendemos como comunicación estratégica, y aquí no voy a hacer una gran disquisición sobre el concepto. Entiendo que todos los que estamos acá tenemos alguna opinión o algún interés sobre este tema. Simplemente resaltar, para efectos de la presentación, que no estamos hablando aquí de toda forma de comunicación, sino que estamos pensando en una comunicación que yo creo que más allá de las definiciones tiene dos temas que son centrales. Una, que su foco es el vínculo, en la gestión de vínculos, y creo que hoy día eso está siendo bastante a prueba. Y segundo, es que es intencionada, que tiene ciertos propósitos de organizaciones que buscan poder tener relaciones lo más armónicas posible con su entorno y con los diferentes actores o stakeholders que les interesan. Digo esto porque la propia presentación que voy a hacer ahora sigue, por supuesto, este marco, pero se estructura en las tres componentes o las tres dimensiones que para nosotros desde el MCE son bien claves en la forma de trabajar las comunicaciones estratégicas, entenderlas y hacer que éstas sean realmente eficientes. Lo primero es la lectura del entorno, que tengamos una buena, una apta, una correcta lectura del entorno, y en esto me voy a detener unos minutos acá, porque creo que están sucediendo transformaciones importantes en el entorno y voy a tratar de proponer algunas y tirar a la mesa hoy día algunas ideas sobre eso. Pero lo segundo que también quiero abordar, no me quiero quedar hoy día solamente con una lectura, con hablar una vez más de la incertidumbre, una vez más de lo acelerado del cambio, etcétera, sino que yo creo que como comunicadores debiéramos tratar de traspasar eso, de transformarlo en ciertas orientaciones estratégicas y que finalmente deriven en algunas pistas tácticas. Durante esta presentación voy a abordar estas tres esferas y espero más que convencerlos sobre lo que acá se diga, poder estimular, digamos, un diálogo en torno a esto. Defectos de la disciplina, reflejos marqueteros, entonces le puse a esta parte 7 claves sobre la transformación del entorno. Me gustaría decir que son muchísimas las cosas que están pasando en diferentes ámbitos, pero las que seleccioné para esta presentación me parece que tienen un efecto directo sobre nuestra práctica, sobre lo que nosotros debiéramos empezar a hacer ahora en las diferentes organizaciones en las cuales trabajamos. Y por lo tanto pueden haber muchas más, puede que estas de cierta manera no sean las que para cada uno de ustedes son las más importantes, pero me parece que es interesante detenerse brevemente en algunas de estas claves. Lo primero que yo creo que es innegable es y que hace que estemos viviendo un momento aún más particular que el resto, con las particularidades locales en relación al mundo, es que el COVID-19, este virus, se superpuso al estallido. Nosotros estamos en un estado de excepción desde el 18 de octubre. Y eso evidentemente presenta ciertas diferencias. Ustedes me pueden decir, y podemos discutir, lo que ha pasado con el virus es prácticamente el opuesto perfecto de lo que sucedía con el estallido. En vez de salir a la calle, nos quedamos en la casa. En vez de desafiar al orden público, reclamamos por directrices que nos digan cómo comprar, qué hacer y cuándo salir.
en vez de buscar correr el cerco sobre una serie de materias relativas a la vida común y al Estado, hoy día estamos casi implorando volver a formas fuertes de organización y de gobierno. Sin embargo, mi punto es que pese a estas diferencias, ambos fenómenos y ambas situaciones potencian algo que si fuéramos marqueteros diríamos las 3 I, que creo que caracterizan en parte importante nuestro momento actual. Por un lado la incertidumbre, por otro la irrealidad y por otro la inestabilidad. Es difícil reducirlas a una fórmula, pero cuando pienso en incertidumbre pienso en la pérdida del control, o más bien dicho, de la ilusión del control que tenemos de nuestras vidas, nuestras agendas. De un momento a otro, tanto desde el estallido, que generó cosas que para nosotros, incluso para los que somos más viejos, parecían olvidadas, como no poder salir en la noche porque hay toque de queda, hasta el tener que durante 4 o 5 semanas quedarse en la casa con la familia y no ir a trabajar. Son desafíos y yo insisto en este paréntesis, de una cierta ilusión de control. Nunca tenemos la capacidad de anticipar todo lo que viene, sin embargo, esa capacidad de anticipar se redujo enormemente. Y esto se acompaña, y aquí me voy a poner mi sombrerito de psicólogo, digamos, con un cuestionamiento de lo que creíamos plausible. La irrealidad a la cual me refiero es esta sensación que me atrevo a decir todos los que estamos acá hemos tenido y la hemos formulado en jamás creí que iba a estar viviendo esto, jamás creí que me podía pasar lo que me está pasando. Y finalmente, una inestabilidad que yo la concentraría en la ausencia de claridad sobre parámetros y horizontes de normalidad. La última semana nos hemos dedicado a discutir esta famosa nueva normalidad, si es que vamos a reducir el confinamiento, de qué manera, aislamiento, cuál será el mundo que se dibuja. Pero independiente de que empecemos ese proceso, yo creo que nadie tiene claro, o al menos yo no he escuchado mucho consenso sobre, por ejemplo, cuándo se acaba la pandemia, sobre, por ejemplo, qué tipo de sociabilidad vamos a poder ejercer en el contexto de estas amenazas sanitarias y qué tipo de orden común nos vamos a proponer. Yo insisto en la conjunción de ambos fenómenos. Nosotros podemos salir en septiembre, como algunos dicen, de la pandemia. En octubre tenemos plebiscito de una nueva constitución. Y por lo tanto, incluso en la dimensión política, en el plano de lo político, la inestabilidad va a marcar o está marcando nuestras decisiones hoy día. ¿Por qué me detengo en este momento y lo vamos a recuperar cuando hablemos de estrategia, cuando hablemos de táctica? Porque son elementos, a mi juicio, insoslayables y son sobre todo vivencias. Las personas estamos sintiendo irrealidad, estamos experimentando inestabilidad e incertidumbre en nuestras vidas. Aquí quiero hacer algo bien poco marquetero positivo, ¿no es cierto? Bien poco de comunicación que trata de reformular las cosas de manera bonita. Yo creo que hoy día estamos viviendo un periodo donde hay dos emociones que dominan y creo que la comunicación debe recoger las dos emociones dominantes. Yo le llamo miedo y esperanza, podríamos hablar de otras, pero me parece que las personas hoy día, incluso, no sé si a ustedes les pasa, pero durante el día, uno en ocasiones oscila entre que está todo perdido y el mundo va a mejorar, los animales van a volver a nuestros patios, la tierra se va a sanar, la colaboración se va a imponer sobre la competencia, y al rato siguiente, de manera bastante bipolar, ¿no es cierto?, estamos en el miedo, que no lo vamos a lograr, se nos viene una crisis económica, mis papás se van a morir, etcétera, etcétera. Creo que puede parecer un poquito esotérico para las comunicaciones, donde vemos las grandes tendencias, las macro tendencias, los análisis, pero si no nos hacemos cargo hoy día desde nuestras estrategias de comunicaciones, de que hoy día las personas estamos funcionando en torno a una emoción que genera parálisis o huida y otra que genera convocatoria, y no intentamos buscar un punto entre ambas, probablemente vamos a estar al ladito de lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo prefiero que, como lo dice, como lo muestra esta foto, miremos de frente lo que nos está sucediendo a nosotros mismos, a nuestras familias,
y a nuestras empresas. Tercer elemento insoslayable a mi juicio, para nuestra práctica, para nuestra disciplina. Tenemos una sombra por el momento, creo yo, que ya comienza a ser realidad, de crisis económica, con todos los adjetivos que hacen de esto terrible, todas esas palabras que nos generan temor, contracción, recesión, desempleo, informalidad laboral, precarización, endeudamiento, etcétera, etcétera. Evidentemente desde las comunicaciones tenemos que hacernos cargo de esto. Tenemos que de alguna manera considerarlo dentro de nuestras estrategias, de nuestro posicionamiento, de nuestros planes, y independiente de que esto ya está generando cambios fundamentales a nivel estructural dentro de nuestro aparato de producción y dentro de muchas de las industrias y las organizaciones en las cuales ejercemos. Como cuarto elemento, yo creo que hay algo que podríamos llamar una especie de revaloración, pero no quiero que eso aparezca como una revaloración necesariamente positiva, sino que un ajuste que ha sido simultáneo, que ha sido forzado, y que ha sido profundo de la vida social en al menos cuatro ámbitos de nuestra sociedad. Primero es la familia. No creo que ninguna familia, no sé cómo lo están viviendo ustedes, las personas que tienen pareja, hijos, etcétera, pero no creo que ninguna familia sea la misma después de un episodio de confinamiento o de aislamiento tan extendido. Yo tengo la sospecha de que nuestra sociedad tuvo en la familia su último refugio durante mucho tiempo. Todas las encuestas dan cuenta de que finalmente lo más importante es la familia, aun cuando yo llegue a las 9 de la noche todos los días de lunes a viernes y vea a mi hijo 3 horas el fin de semana, pero lo más importante es la familia, los lazos más íntimos son los que más cuentan. Yo creo que la experiencia de aislamiento y confinamiento pone a la familia reajusta respecto a otros ámbitos de la vida social. Probablemente echamos más de menos a los amigos, probablemente revalorizamos a la familia extendida, probablemente entendemos que la familia, más allá de un valor, es una práctica, es una forma de convivencia, y que eso no es tan fácil. Ni hablar en este caso de las dificultades en familias que están atravesando previo al COVID-19, que ya atravesaban dificultades importantes de convivencia. Por lo tanto, se pone a prueba. De alguna manera, creo que se generan ciertos matices, una reflexión que estamos teniendo todos respecto a cuál es esa importancia de la familia que antes dábamos sentado por un valor. Por supuesto no tengo la respuesta, y aquí hay mucho de caso a caso, pero no tengo duda de que después de 40, 50, 60 días de intensa vida familiar, todos vamos a tener una reflexión sobre la familia y una mirada sobre la familia con matices algo diferentes de la que teníamos. Algunos con mayor valoración, otros con una valoración a la baja, si esto fuera un activo, digamos, respecto a los límites y al alcance que tiene. Pero también, y esto ha sido importante para los que tenemos niños en etapa escolar y también estudiantes universitarios, hay una revaloración de la educación que yo creo que va en 3 líneas. En primer lugar, la importancia de que exista algo que se llaman colegios donde van los niños, universidades donde asisten nuestros jóvenes. La importancia de ese profesor o de esa profesora, digamos, las dificultades para los que han enfrentado el tema del colegio a distancia, la educación a distancia. No es, Internet no reemplaza la pedagogía ni la metodología de enseñanza. Y por otro lado, creo yo, y aquí soy súper optimista, de revalorizar el capital cultural. El que los niños, los jóvenes y nosotros mismos seamos capaces en situaciones extremas de tener recursos que nos permitan entretenernos, cultivarnos, más allá de ver videos y de jugar videojuegos. La posibilidad de encantarnos con ciertas formas artísticas, de estimular el saber, etcétera. Me parece que todo esto hace que la educación hoy día vaya a adquirir un cierto valor. En esto estoy siendo voluntariamente optimista, pero creo que todo aquello, y estoy pensando en las marcas y en las organizaciones y en las instituciones que trabajan en temas de educación, aquí hay una oportunidad importante. Entendimos de golpe todos los que estamos acá que no es llegar y educar. Y a lo mejor lo teníamos un poquito
customizado, clientelizado, como diciendo aquí esto es llegar, pagar una institución pedagógica y ellos se hacen cargo de la educación, es un poquito más importante de lo que probablemente gran parte de la población entendía. Pero también, y esto lo estamos haciendo ahora, estamos cuestionándonos el aporte presencial en el trabajo, en la pega, qué es lo que aporta tener un lugar físico donde nos encontramos a trabajar. Yo creo que mucho, en lo personal creo que mucho. Creo que el teletrabajo, si hay algo que va a salir paradójicamente mal del del COVID-19, es el teletrabajo. Aquellos que tenían la fantasía de que el teletrabajo era prácticamente un oasis, esto de levantarse, ponerse unas pantuflas, trabajar, concentrarse, se dan cuenta que tiene límites. Y como humanidad no lo habíamos experimentado. Y por lo tanto, contrariamente a lo que muchos dicen, yo creo que lo que vamos a valorar más es precisamente el trabajo presencial y el aporte que consiste en establecer vínculos. Y los vínculos definitivamente se favorecen por el contacto directo. Pero al mismo tiempo, y de manera más central, lo que está poniendo a prueba el entorno hoy día es la posibilidad de organizar. Si nosotros miramos las cosas más allá de todas las acepciones que tiene la idea de organizar, cuando yo digo organicemos algo, lo que estoy tratando de hacer es reducir la incertidumbre sobre el futuro. Si vamos a organizar esta charla, tenemos que preocuparnos, como me pasó a mí, que se me cayó internet 2 minutos antes, pero yo tenía el teléfono para poder conectarme del teléfono con internet. Eso es organizar, es anticipar, por decirlo de alguna manera. Y hoy día estamos con horizontes de anticipación muy cortos, muy cambiantes. Por lo tanto, para el trabajo hay una prueba, un desafío enorme, que es cómo trabajar con con un déficit de anticipación que constituye, insisto, el valor central o el centro de lo que llamamos organización. Y finalmente, en esta revaloración simultánea y forzada de la vida social, el Estado. Uh, ya lo mencioné, esto es un péndulo en el caso chileno, parece que nos gustan estas cosas medias extremas en nuestra sociedad. Nosotros veníamos de un cuestionamiento total incluso de la posibilidad del Estado, donde el Estado de alguna manera había renunciado incluso a ciertos sectores, a ciertas formas de orden, y hoy día vemos ese clamor, como lo mencionaba un poco, sobre directrices. Yo quiero que el Ministerio de Salud me dé certezas y me diga cómo me tengo que lavar las manos. Y ahora necesito, me pareció una cosa insólita, los clamores por pérdida de derechos individuales que hemos visto en estos 30 días o 40 días. Señores, gobierno, confínenos, enciérrenos, encarcele y démosles las penas del infierno a quienes transgredan cualquier orden que demos. Es re interesante desde ese punto de vista lo que ha sucedido en términos de la revaloración del Estado. De alguna manera, y asumámoslo, estamos pidiendo en varios ámbitos más Estado. Ya hace 3 meses había una mayoría de la población chilena que quería básicamente destruir hartos aspectos de la vida del gobierno. Por lo tanto, tenemos en estas 4 líneas algo que va a impactar. Y cuando yo digo este entorno y los cambios que están pasando, yo no lo estoy pensando en un análisis con fines puramente sociológicos. El tema es cómo comunicamos, cómo nuestra marca va a hablar de trabajo si el trabajo está cambiando, y cómo vamos a tener esta imagen de familia. ¿Se imaginan ustedes ahora el típico afiche de esta familia tan usada con 4 personas, un perro labrador, en una casa con 2 techos, ¿no es cierto?, y casa chilena? ¿Cómo vamos a dibujar en una imagen la familia deseada? ¿Cómo vamos a hablar hoy día del trabajo ideal cuando ya tuvimos la prueba del teletrabajo y ya lo probamos cuáles son sus límites? Aquí hay aspectos de contenido y de forma que van a cambiar nuestra manera de comunicar, y me voy a referir a ellos en un ratito más. Pero finalmente, y perdonen la foto un poquito New Age que pongo ahí, ¿no es cierto?, un poquito hippie que pongo, pero creo que efectivamente hay hoy día una mayor conciencia de dependencia, no sé cómo llamarla, que tiene que ver con simplemente la constatación de que aquí no nos salvamos solos, de que en varios ámbitos, no solo en el medioambiental, que ya se insinuaba desde el calentamiento global, desde
desde todo lo que estuvimos hablando el año pasado, con Greta, con la COP25, etcétera, pero también desde un punto de vista sanitario. Nuestra salud depende de la de los demás, y ni hablar ahora, desgraciadamente, se va a poner a prueba económicamente. Eh, yo creo que en el ámbito económico hay una serie de aspectos que desde la autoridad se van a intentar corregir para que esta crisis no sea tan acentuada, no sea el shock que muchos tememos, pero también nosotros entendemos que, como yo por alguna parte lo conversaba con un colega, escribimos una columna al respecto, que hay que aplanar la otra curva colectivamente, la de la crisis económica, y que hoy día nosotros, todos los que, no, que tenemos empleo por ahora y que no han cambiado mucho nuestras condiciones laborales, nos enfrentamos a la disyuntiva si vamos a continuar pagando ciertos servicios, si vamos a privilegiar el gobierno, el comercio local, si vamos a ayudar a nuestros amigos que se están reconvirtiendo, que están comenzando a hacer delivery, que están a nuestros familiares que están buscando alternativas. Cual sea nuestra opción, creo que estamos confrontados a un momento en que la dependencia, lo que los sociólogos de la economía dicen el encastramiento de la economía en la sociedad, pasa a mirarse, se devela, y políticamente ni hablar, con un montón eh, de hechos y de hitos políticos que van a poner a prueba nuestras formas de convivencia. Este es un año, si no tuviéramos el COVID-19 y el estallido, estaríamos hablando del año eleccionario, de la elección de alcaldes, ni hablar del proceso constituyente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengo la impresión de que todo aquello que rime con colectivo, cooperación, dependencia, globalización, unidad, debiera ser incorporado en nuestras comunicaciones. Y hay dos aspectos los cuales me gustaría detenerme un minuto. Uno es que esto plantea tensiones. Esto no es buena onda. Sí, yo creo que personalmente creo que esto es un cambio positivo para nuestro destino, para nuestro futuro. Pero esto no va a ser vivido como una taza de leche. Aquí van a haber tensiones entre derechos individuales y colectivos. Aquí va a haber choque entre personas y grupos, entre individuos y gobierno. Y al mismo tiempo va a haber un ajuste, una revaloración, una reformulación de lo público y de lo colaborativo. Van a haber, insisto, tensiones a este respecto. No va a ser para nada, creo yo, un cambio definitivo y positivo de un estado a otro. Es una película que estamos empezando recién a ver. Como sexta clave que me parece interesante de incluir en nuestra mirada sobre las comunicaciones hoy, tiene que ver con algo que llamo inflexión crítica, y que es una especie de cuestionamiento creciente. No creo que haya ni muchas industrias ni muchas empresas que queden completamente exentos de esta mirada crítica o de estas conversaciones, de estos diálogos que hemos tenido en estos días, donde nos empezamos a cuestionar hartas cosas. La discusión sobre el modelo en Chile ya tenía una larga data, pero tengo la impresión que se había polarizado y se había convertido en un seudónimo para una discusión entre izquierda y derecha. Eso es mi humilde opinión al respecto. Pero creo que hoy día, ya sea por las razones de contracción económica, porque tenemos que cuidar el presupuesto familiar y personal, ya sea porque nos dimos cuenta de que dependemos, y ya sea por el miedo y la esperanza, ya sea por varias de las cosas que hemos ya conversado hoy día, nos estamos empezando a cuestionar un montón de cosas. Eh, ¿Por qué viajar? ¿Por qué consumir? ¿Por qué queremos competencia? ¿Por qué queremos un mundo donde yo pueda hacer lo que quiera? ¿Cuál es el tipo de futuro o de ideal que va a guiar mi vida? En las redes sociales, en las conversaciones que tenemos, esto comienza a abundar y a ahondar. Ustedes me pueden decir, a ver, esto puede ser una moda, es porque estamos encerrados, porque estamos confinados, entonces estamos cuestionando muchas cosas. Personalmente, si no tuviéramos una crisis económica por delante tan importante, o si no tuviéramos
cambios que vamos a tener que realizar en nuestra vida social tan definitivo? Yo diría sí, puede ser una moda, y mañana, en 3 meses más, todo vuelve a ser como antes y volvemos a abrazar los mismos principios, nuestras mismas creencias. Me parece que esto va a tener un impacto mayor, insisto, y le asigno mucha importancia al cambio económico que va a venir, que de alguna manera pone en cuestionamiento varios de estos aspectos. Nuevamente, son ideas que me encantaría discutir y que veremos hasta qué punto, cuál es el alcance y la penetración que tienen. Y finalmente, para terminar con algo de otro orden, pero nosotros estamos asistiendo, y esta charla es la prueba, a una banalización de lo digital. Yo creo que esto va a tener un efecto paradójico. Nosotros lo digital, yo la otra vez pensaba, sería ridículo que alguien en una campaña de comunicación eh, inflara el pecho y dijera visite nuestra página web o conozca nuestros servicios online. Creo que hoy día lo miraríamos como alguien, como una marca bastante ridícula. Esperamos que todo tenga una dimensión o un servicio online o digital y eso ya perdió, y eso a mí me parece que es algo que tenemos que asumir, que perdió todo valor diferencial. O sea, ya no podemos sustentar una estrategia de comunicación sobre nuestra manera o nuestras, ¿cómo decirlo?, nuestros atributos online. Y es más, me atrevo a decir que lo que comienza a tener más valor es lo analógico. La otra vez leía un artículo en el New York Times que aludía precisamente a cómo hoy día lo que tiene valor es lo que no es digital. De alguna manera hay una especie como de lo digital, lo online se vuelve algo más pobre, menos interesante, menos rico, y sobre todo con una menor capacidad de distinción, de generar estatus. Por decirlo en simple, no creo que hoy día el que tengamos un gran desarrollo en nuestro servicio y producto de lo digital, por tanto, seamos una marca prestigiosa, una marca con estatus. Es un commodity. Y un commodity que comienza a perder, me parece a mí, valor. Si siguieron más o menos lo que estamos conversando acá, tienen todo el derecho a decir, bueno, pero esto es lo que está pasando a lo mejor y tengo mis dudas, mis matices, pero vamos un poquito a las comunicaciones y al título de esta charla y qué desafíos plantea eso. Y no quiero esquivar el golpe, la pregunta, y me gustaría entender o tratar de proponer que estas transformaciones de nuestro entorno debieran tener respuestas de nuestra parte, respuestas estratégicas. Concretamente, ¿qué caminos estratégicos debiéramos seguir con nuestras marcas, con nuestras organizaciones? Me parece que uno puede proponer algunos principios para la comunicación post-COVID-19. El primero, yo creo que debiéramos procurar ser muy cuidadosos en nuestras comunicaciones y privilegiar aquellos mensajes y aquellas acciones con un componente informativo muy potente. Eh, Dicho así en términos clásicos, menos valores, más información, más data. ¿Y esto por qué? Porque es la única respuesta conocida a la incertidumbre. Y no solo a la incertidumbre, sino también al ajuste de expectativas. Le está pasando a los bancos hoy día. Los bancos hoy día están tratando y nos están, por lo menos a mí me ha llegado muchísima información sobre cómo hacer procedimiento con los créditos, sobre el tipo de tasa, y uno agradece. Uno agradece que nos digan, ven con mi banco, va a ser feliz, te vamos a ayudar. Primero te voy a decir cuánto estamos cobrando, cuáles son las tasas, etcétera, etcétera. Y creo que todas las marcas, entendiendo que, por ejemplo, hay un montón de servicios cuya realización y acceso va a cambiar. No sabemos hasta cuándo se nos va a medir la temperatura antes de entrar en una tienda. No sabemos si vamos a continuar con colas para poder acceder a ciertos servicios. No sabemos si las aerolíneas van a continuar ofreciendo sus billetes de la misma manera, si los vuelos van a ser parecidos. Por lo tanto, toda esta incertidumbre debe tener su antídoto comunicacional y para eso es información veraz, concreta y por favor adulta, sin edulcorarla, sin azúcar, sin ornamentos, datos. Necesitamos datos de parte de nuestras empresas.
Pero al mismo tiempo, como hablábamos de miedo y de esperanza, creo que también nosotros necesitamos inspiración y las marcas, las estrategias de las marcas que aludan a este momento colectivo, a esta necesidad de sentirnos acompañados de una dependencia positiva, como hablábamos, van a ser marcas que destaquen. Y esto es un desafío para la creatividad de los equipos de comunicaciones, para ver de qué manera generamos comunidad con nuestros clientes, con nuestros beneficiarios, con nuestros socios, con nuestros votantes, y cómo podemos establecer vínculos. Nuevamente, y aquí volvemos a la vieja definición de comunicación estratégica, cuyo foco es la gestión de vínculos. Hay que buscar estrategias de comunicación que insistan en la cooperación, y creo que esas van a ser bien recibidas y se van a hacer escuchar por parte de la población. En tercer lugar, reciprocidad. Nosotros no podemos siquiera imaginar la creación de vínculos con nuestros clientes si no tenemos estrategias que busquen justicia en nuestras relaciones, horizontalidad, que seamos directos con nuestros clientes, que no embolinemos la perdiz, como se dice, como decían antiguamente, que nos olvidemos de estas cosas un poquito marqueteras de mucho positividad, que digamos las cosas como tengamos que decirles, que seamos frontales, pero sobre todo que entreguemos aquello que estamos prometiendo. A eso me refiero con reciprocidad. Me parece que es la única manera como las marcas, con muchas dificultades, yo creo que vamos a preferir marcas que nos digan, en ausencia de un servicio o de los límites de ciertos servicios y de ciertos productos, que lo puedan comunicar y que podamos horizontalmente. Es la época de pedir excusas, es la época donde estamos todos improvisando, donde no hay problema en decir yo me equivoqué e intenté aquello, pero para eso tenemos que establecer una mirada, una comunicación más recíproca. Y también de respeto. No es el momento para oportunismo, no lo va a ser durante mucho tiempo. Creo que es momento más de honestidad, de respetar al otro. Estamos siendo consumidores, y esto no voy a repetir, pero crecientemente más informados, más educados, etcétera. Por lo tanto, no nos vengan, vamos a ser muy atentos en que no nos mientan. Gran parte de las dificultades de las últimas semanas que ha tenido el Ministerio de Salud es por cosas que se dijeron, que se volvieron a decir. Fíjense que la gran polémica del último tiempo es por los ventiladores chinos, si el embajador sabía o no sabía. Un poquito de honestidad y de falta de oportunismo, de no tratar de aparecer como los triunfadores, como los ganadores. Todo aquello que vuela a winner, por decirlo de alguna manera, creo que no va a ser eficiente en estos momentos. Y finalmente, se acabó el derroche, se acabó. ¿Se escucha? ¿Felipe no se escucha? No, no se escucha, no se escucha. Felipe, no te escuchas. Lo voy a llamar. Felipe. Un momento, vamos a tratar de contactar a Felipe. Rápidamente. Se cortó Felipe, ahí, tuve un problema. Sí, va a tener que recapitular con los últimos 5 segundos, porque no te escuchaste. Vale. Los 5 segundos tienen que ver con sostenibilidad, con que yo espero, y creo que muchos de los que estamos acá espero, que las marcas se comuniquen con nosotros de una manera, no quiero decir por esto que sea una manera muy pobre, que sea, pero sí que sea responsable ambientalmente. Vamos a estar atentos a aquello. Y que la sostenibilidad deje de ser un discurso y sea una comunicación en su forma y en su ejecución, que también respete los principios de sustentabilidad. Por lo que hablábamos, esto no es simplemente un deseo o un valor en sí mismo. Lo que hablábamos de lo atento que estamos a la dependencia, que hoy día se nos plantea como una urgencia de la cual depende nuestra supervivencia, por decirlo de manera exagerada. Y finalmente, yo comencé esta charla hablando que la comunicación es entorno, la comunicación es estrategia, pero la comunicación también es táctica. Y por táctica me refiero a implementación.
Por táctica me refiero, bueno, ¿cómo hacemos todo esto? Y al respecto me gustaría comentar 6-7 puntos. Yo creo que frente a la incertidumbre a la cual hemos hablado, y aquí estoy contra todos los discursos del management y de la gestión. Yo creo que hoy día hay que planificar privilegiadamente a corto plazo. Cosa que puede parecer súper raro porque nosotros hemos sido educados en la importancia de tener claridad, una hoja de ruta, pero hoy día eso se revela como prácticamente imposible. Y creo que nuestra comunicación va a ser más eficiente en la medida que nos concentremos primero en el corto plazo. Y eso creo que va a ser necesario. Campañas pequeñas, campañas cortas, y todo el tipo de acción. Me parece que hoy día, yo siempre he criticado esto de las cartas Gantt, porque nunca se cumplen las cartas Gantt, es como una cosa bien absurda, planificamos, nunca se cumplen. Pero me parece bien irracional hoy día plantearnos en grandes proyecciones de aquí a un año, con una marca o con una campaña. Segundo, creo que frente a lo volátil que está la contingencia, nosotros no nos podemos amarrar en comunicaciones. Nosotros tenemos que tener contenidos, tenemos que tener mensajes. Ahí sí tenemos que ser oportunistas. No oportunistas en tratar de beneficiarnos de una determinada situación y en el cálculo pequeño, sino que sí en tener en la posibilidad de una estructura de comunicaciones que me permita renovar mis contenidos y mis mensajes en función de la contingencia. Esto ya venía teniendo frutos en campañas que habían aprovechado un poco los cambios de contingencia y que utilizaban el humor o la irreverencia, estoy pensando en WOM, por ejemplo, y que lo utilizaban como para decir, prácticamente leer las noticias y lanzar una pieza. Pero yo creo que todas las organizaciones e instituciones vamos a tener que estar muy atentos y muy reactivos a lo que va pasando para ir adecuando nuestros contenidos y nuestros mensajes. Y en tercer lugar, vamos a enfrentar restricciones presupuestarias. Los equipos de comunicaciones no van a crecer, van a disminuir. Los presupuestos, si tenemos suerte, se van a mantener, pero muchos tememos que van a reducirse. Aquí hay solo una respuesta táctica: creatividad. Necesitamos de alguna manera enfrentar aquello no pidiendo más recursos, sino que creatividad. Por otro lado, estamos viviendo tiempos de sobreinformación, de mucha cacofonía, y ni hablar de fake news, de infoxicación o como quieran decirle. Yo recomendaría desde un punto de vista táctico, por decir la famosa frase en inglés, digamos, less is more. Hoy día me parece que las marcas no tienen que abundar en comunicación. Me parece que estamos llenos de cadenas y de nacionales que no nos dicen muchas cosas, de marcas que sacan comunicación. Tenemos 230 anuncios publicitarios hoy día que nos dicen juntos saldremos de esto. No sé cuál es el foco. Yo preferiría un punto de vista táctico, concentrar los recursos en callarme un rato y luego en determinados momentos concentrar nuestra comunicación. La abundancia hoy día no es sinónimo de eficacia o de eficiencia comunicacional, en mi opinión, precisamente porque estamos en un entorno demasiado ruidoso. Y por lo tanto yo prefiero que las personas, y admiro las marcas que hablan de vez en cuando, y cuando hablan tienen algo que decir. Y para ir terminando, no podemos perder de vista como comunicación que existen hoy día, y así lo prueban nuestras redes sociales, grandes necesidades de expresión y de vinculación, de generar vínculos, y eso tácticamente se llama participación. Abrir espacios de feedback con nuestros consumidores, con nuestros votantes, con nuestros socios. De abrir, digamos, instancias donde el otro pueda decir algo y aportar, y donde yo pueda ir corrigiendo también mi forma de relacionarme, donde pueda ejercer realmente un vínculo, donde pueda gestionar una relación con mi público.
Y eso implica priorizar dentro de nuestro portafolio de acciones de comunicación aquellas que siempre tengan alguna posibilidad de comunicación más horizontal con nuestros clientes y con nuestros consumidores. Y finalmente, la respuesta táctica a mi juicio frente a la diversidad, que se exacerba con lo que estamos viviendo ahora, es la personalización. Creo que las marcas y las organizaciones debemos intentar desde un punto de vista táctico de dar respuestas personalizadas, directas, que vayan a las necesidades. Pensemos en la banca hoy día, que va a ser una industria bien sometida a un montón de exigencias y de requerimientos de parte de sus clientes. Lo que nosotros estamos esperando y lo que la banca tiene muy claro, o una línea aérea, o un supermercado, es poder ahondar en la personalización de nuestra comunicación, de entender lo que le está pasando a esa familia, no a todas las familias, de entender que desde el punto de vista de educación hay diferencias entre los colegios, de entender de que las personas hoy día estamos vivenciando lo que nos está pasando desde posiciones muy diversas y que yo como marca debo aprender a hablar en diferentes idiomas, a personalizar mis mensajes. Creo que el conjunto de estos seis pistas u orientaciones tácticas podrían o pueden ayudar a responder la gran pregunta: ¿cómo vamos a comunicar de aquí en adelante? Y ahora no me queda más que invitarlos, les agradezco la atención hasta el momento y invitarlos a que podamos conversar. No sé si tienen preguntas. Felipe, déjame ayudarte con Virginia ahí nos va a ayudar a moderar. Voy a los voy a silenciar a todos. Y voy a ir abriendo sus micrófonos en la medida que van levantando la mano virtualmente aquí a través del sistema. Tenemos una pregunta de Cristóbal Araya. Cristóbal, voy a abrir tu micrófono. Cristóbal. Cristóbal, ¿ahora puedes hablar? Cristóbal Araya. Tienes abierto tu micrófono. Parece que no se escucha. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Cristóbal, no se escucha. Cristóbal, puedes hacer la pregunta también por el WhatsApp. O sea, perdón, por el chat. Carola Bastías. Hola, ¿me escuchas? Ahí te escuchamos. Sí, vamos a esperar. Hola, ¿cómo estás? Hola, Felipe. Oye, es que me quedé pensando, me gustaría saber tu opinión como en relación a esto del feedback, en el fondo con el público, porque me imagino que también lo hacen, que es leer mucho los comentarios de las noticias, cada vez que publican algo, como cuál es la reacción de la gente. Y me llama mucho como la atención el nivel de agresividad, pelea, y como que siento que la gente quizás se metiera un poco como a reclamar o a canalizar sus frustraciones a través de redes sociales, como que siento que no hay mucho una discusión como constructiva, sino que empezó como más peleas y ataques mutuos, lo que me da la impresión leyendo, no sé, ¿cómo te explicarías eso? ¿Cuál es tu visión en relación a eso? Yo creo que eso parte de un fenómeno un poquito que venía de antes. Nosotros estamos con un déficit de discusión bien importante en general en el país. Yo creo que esto tiene causas un poquito profundas y que se acentuaron después del 18 de octubre, con el estallido, con esta polarización, donde yo digo, solo para dar un ejemplo, y yo te encuentro toda la razón, yo no soy epidemiólogo, ni conozco de virus, sin embargo, como muchos de ustedes, probablemente ustedes tenían una opinión política sobre el confinamiento, si sí o si no, y la medida si había que tener una cuarentena general o no. Y cuando uno miraba los diálogos en redes sociales o en los medios de comunicación, uno veía que de una decisión técnica, una controversia
técnica sobre si conviene cuarentena total o parcial, de inmediato a los tres intercambios ya saltábamos tú facho y tú zurdo y tú no sé qué. O sea, hay una tendencia a la polarización que encuentro que tienes toda la razón. Lo que es difícil frente a eso es tratar de transformarla. Yo creo que eso socialmente es un poquito más complejo. Pero desde las comunicaciones, si nosotros insistimos con espacios abiertos, probablemente vamos a caer en lo mismo. Lo que yo recomiendo al respecto es que el feedback o el intercambio debe personalizarse en la medida de lo posible, digamos. O sea, es muy diferente que yo les diga a todos ustedes que están acá en esta conversación, digan, por el chat opinen respecto a un determinado tema, a mi servicio, a la universidad, lo que sea. Y la conversación tiende a polarizarse, y eso ya lo sabemos, y la evidencia indica que es un fenómeno difícilmente contrastable. Difícil es que yo te diga, Carolina, ¿qué te pareció? Y que te abra un espacio a ti para comunicar. Probablemente ustedes me van a decir, oye, pero es imposible cuando estamos hablando de cientos y miles de consumidores. Se puede comenzar a hacer. Puede comenzar a hacer, simplemente por no abrir pequeños espacios, por abrir comunicación directa, por establecer ciertos muestreos donde yo pregunto, por identificar clientes, y aquí tenemos algo que no es tema de esta charla, pero que debiera ayudarnos en ese trabajo, que es el Big Data. La tecnología que hoy día disponemos para poder caracterizar a nuestros clientes de una manera más individual y poder preguntarles a ellos su opinión sin caer en estas jaurías, digamos, donde efectivamente si yo trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez y le pregunto al mundo cómo es la Universidad Adolfo Ibáñez, sé de inmediato lo que me van a decir. Y el tipo de insultos que voy a recibir por aquello. Y por lo tanto yo creo que la respuesta está en cómo puedo afinar ese feedback de manera tal a que yo pueda establecer, y con eso cumplo dos cosas. Las marcas que lo hacen cumplen dos cosas. Uno, yo genero un espacio mucho más personalizado de relación contigo, y dos, mi opinión va a ser mucho más interesante para poder corregir y para operar realmente como feedback de lo que yo estoy haciendo comunicacionalmente. Y fíjense que nosotros estamos rodeados de información, a cada rato nos llegan encuestas, invitaciones a opinar, no estoy hablando de algo que no se realice, son prácticas comunes que tienen un cierto impacto. No sé si iba por ahí un poco la discusión. Sí, dale, muchas gracias. Ya, ahora le vamos a dar la palabra a Cristóbal, que vamos a ver si lo podemos escuchar ahora. Cristóbal. Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, primero, dar las gracias por esta charla, y segundo, hacer una pregunta a Felipe respecto del punto que tocó sobre el valor diferencial que pierde como el sistema online. Mi duda, porque a mí me parece que el valor diferencial se pierde cuando otro factor puede tomar más fuerza o puede como aprovecharse de que, por ejemplo, ahora lo que es físico no está resultando como tan certero porque estamos todos en la casa encerrados. Yo creo que al revés, como que el valor diferencial es el único factor que toma fuerza y que no tiene como una competencia que puede hacer que la gente pueda elegir. Entonces creo que desde el punto de vista de las comunicaciones sobre todo y de cómo tomar decisiones desde la empresa, las familias, todo de los servicios, el valor online es como el único que realmente nos encamina a poder tomar decisiones. Entonces no sé si como que pierde valor diferencial. Yo creo que al contrario, como que se atribuye casi toda como el hecho de que sea como el único medio por el cual nosotros podamos decidir cosas y informarnos también. Pues entonces me gustaría quizás, no sé si entendí bien cómo lo explicó Felipe, o quizás yo tengo otro punto de vista muy distinto. Sí, yo creo, Cristóbal, que estamos de acuerdo. Hoy día, cuando yo hablaba de la banalización de lo digital, estoy diciendo que ya todo prácticamente no puedo conseguir una marca, un servicio sin que tenga algún espacio dentro de lo digital, del online. Lo que yo estoy diciendo, y en eso creo que estamos de acuerdo tú y yo, es que si todos estamos en eso, ¿cuál es la diferencia?
En algún momento, si ustedes recuerdan, lo digital y empecemos en la Internet 1.0, 2.0, etcétera, las marcas se iban agarrando de aquello para diferenciarse. Nosotros ya estamos en un espacio online. Tú no, mi competencia no. Hoy día el almacén de la esquina tiene un servicio online, ¿vale? No solo Corner Shop. Y por lo tanto, y de hecho el almacén de la esquina me cobra menos y tiene el catálogo, etcétera, etcétera. La pregunta que uno se hace desde las comunicaciones es decir, entonces, si esto, por decirlo de una manera que no es exacta, pero si esto se comoditizó, si hoy día Internet y los servicios online los tienen prácticamente toda nuestra competencia y todas nuestras organizaciones, ¿dónde está el valor diferencial? Estoy de acuerdo contigo y haces un punto que me parece súper importante. Probablemente al interior de lo online hay un montón de maneras de diferenciarse, que van desde que el servicio no se caiga, desde que un elemento más, un menú, una interfaz más amigable, un menú mejor, un servicio que no tiene la competencia. Pero en términos, si lo miramos muy desde afuera, como intenté hacerlo, el hecho de que hoy día mi marca tenga un componente online no le da en sí mismo un valor diferencial muy potente. O al menos, por decirlo de otra manera, no le da mucho estatus. Lo que da estatus hoy día y la valoración que tenemos son otras instancias que hay que ir descubriendo. Te lo pregunto de la siguiente manera, entre que te inviten a un evento digital y te inviten a un evento presencial, como consumidor probablemente te vas a sentir más honrado o te vas a sentir, si me invitan a una instancia de encuentro, de cara a cara, de alguna manera, de mayor calidad emocional que esta generalización de lo online. Sí, sí, por supuesto. O sea, para cerrar, me quedó claro entonces que la diferenciación se hace respecto que como es el único medio, entonces la diferenciación se tiene que hacer entre los servicios o las empresas entre ellos mismos, más que como la generalidad de lo online versus lo físico. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Yo terminé por si acaso, quedé listo con la... Sí, Vishnia no se escucha. Repito, ¿ahora sí me escucho? Sí, ahora sí, yo estoy listo por si acaso. Gracias. Ya, gracias Cristóbal. Tengo 3 preguntas más en la fila. Está Virginia Vargas, está Susana Flores y Matías Maureira. La vamos a hacer en ese orden, ¿ya? Virginia mandó su pregunta por escrito y dice: ¿la idea es humanizar a las marcas en relación a las necesidades reales de los consumidores? Esa es la pregunta, Felipe. Sí, creo que es una buena manera de conceptualizarlo. Virginia, efectivamente, cuando yo estaba preparando, es curioso, pero cuando estaba preparando esta charla, la idea de humanidad se me apareció como un concepto que estuve tentado a poner en varias partes. Y esto por lo siguiente, que tiene que ver con una comunicación que, para mí, porque cuando yo hablo de humanizar, no sé, Virginia, tú puedes tener una mirada sobre la idea de humanizar, pero intuyo que va hacia empatizar, e intuyo que va a la consideración del consumidor como una persona, que intuyo que va hacia una cierta empatía respecto a mi público. No sé si me puedes corregir, digamos, en el momento, pero al menos esa mirada sobre la humanidad o la humanización, efectivamente es la que yo creo es una buena manera de llamar a aquello que estamos conversando ahora. Creo que es necesario. De hecho, las marcas que pasen por deshumanizadas van a tener serios problemas de reputación, hay que decirlo. Aquí hay que morder los dientes, hay que apretar los dientes en un montón de cosas, vamos a tener que tolerar muchas cosas de nuestros clientes, vamos a tener que aguantar un poco, pero me parece que efectivamente hay algo que va en esa línea, que va en la línea de empatizar con y por eso incluí esta referencia a las emociones que tenemos hoy día. En general las emociones están bien ausentes como no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo,
de las preocupaciones de los comunicadores, por lo menos en el ámbito de la comunicación estratégica. Lo emocional se reduce a las asociaciones emocionales o a los valores de las marcas, pero pocas veces nos preguntamos qué está sintiendo el cliente o qué siente nuestro público objetivo. Y creo que hoy día eso es un valor diferencial, entender, y por eso hacía esa alusión al miedo, a la esperanza. Yo creo que ahí hay más pistas para dirigir nuestras campañas probablemente que en la tecnología. Y eso nos lleva a una mirada más humanizante de las comunicaciones, como dice Virginia, que a una mirada más tecnocrática o tecnológica de ellas. Es una buena mirada la de la ahora, humanización de las comunicaciones. Sí. Virginia no tenía su micrófono abierto, o sea, no le abrimos el micrófono, pero te dijo que sí, que gracias por la respuesta, Felipe. Ahora le voy a abrir el micrófono a Susana Flores, que tiene una pregunta. Ya, Susana. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Yo soy de acá de San Pedro de la Paz, así que les mando un saludo a todos. Mira, yo tengo una consulta, quiero diferenciar un poco las empresas que se vinculan básicamente con las comunidades, con estos grupos de interés también, con autoridades, y saber cuál es el desafío tal vez que tenemos un poco por cómo nos tenemos que vincular ahora con nuestros grupos de interés. Tenemos un virus que está dando vuelta, que tiene para mucho rato, ¿cierto? Y cómo tenemos que presentarnos y justamente cómo vincularnos a partir de ahora. Está esta creatividad, ¿cierto?, que tú apelas, pero ¿cómo podemos innovar justamente en esto? ¿Cuál es tal vez tu mirada en eso? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, justamente en este silencio y en este foco que tú planteas, ¿cómo visualizas tú esta sobreexposición también que ha habido también respecto de esta dualidad entre la autoridad y un poco esta parte de las autoridades municipales? Sí, buenas discusiones podemos tener en estos temas, porque depende mucho, la primera parte, como tú dices, cómo vincularse, depende mucho de quién soy, digamos, de cuáles son mis intereses. Yo partí diciendo que la comunicación estratégica se distingue de otras formas por el propósito, y por lo tanto va a depender mucho el propósito de mis objetivos corporativos o comunicacionales, etcétera. Pero dicho eso, creo que algo que me llama la atención respecto a la creatividad es precisamente que las marcas, yo lo que he visto en publicidad, y no les mentiría si he tenido una revisión de todo lo que se ve en publicidad, fundamentalmente lo que he escuchado en radio, lo que me ha llegado por internet, más que televisión en mi caso, lo que yo he visto es bien poca creatividad. Lo que yo he visto, no sé ustedes, es decir, mira, todos nos planteamos frente a un claim, a un mensaje común que es cuidémonos, juntos salimos, entre todos, etcétera, etcétera. Que la primera vez me parece interesante, pero a la vez número 23ª creo que no tiene ningún valor diferencial, para ser Pero bien por eso frío. saliéndonos un poco de esa esfera un poco estratégica de marketing, saliéndonos un poco más bien al mensaje cara a cara, tal vez. Yo creo que lo primero que hay que pensar es un poquito ir a mirar a escuchar más que decir en este momento. Y no lo digo así como naifmente, lo digo técnicamente. Es decir, antes de lanzar la oferta, ver qué es lo que necesita el otro. Antes de tirar la promesa, ver si esa promesa es querida. Hoy día hay preocupaciones súper concretas. Estamos en un momento de supervivencia, por decirlo, o más bien de una ética más asociada a la supervivencia que a la realización personal y al desarrollo de la humanidad. Estamos con miedo a que nuestros papás se mueran, a que yo me contamine y a que pierda la pega, ¿vale? Por lo tanto, lo que yo creo es que, como cualquier institución, yo tengo que tener un poquito más de fineza en entender lo que le está pasando a mis públicos antes de salir a decirles algo. Y cuando al final de la presentación yo decía un poco silencio y foco, como táctica, me parece que es eso. Puede ser hasta ofensivo que yo he visto algunas campañas de comunicación, no sé, voy a salir del ámbito como dices tú, consejos para combinar trabajo y educación de los niños en la casa. Y son unas cuestiones ideales que en realidad en mi situación son ofensivas.
que plantean esto de, por favor, haga un medio ambiente sano para el trabajo. Yo estoy en la pieza de mi hijo, porque es el único lugar donde tengo un poquito de silencio. Esta es mi realidad. Y cuando una marca me dice, métete a mi página para que veas nuestros consejos y nuestros tips para sobrellevar la cuarentena, aprende otro idioma, hay mucha gente, y no creo ser el único, que en esta época hemos tenido menos tiempo, no más tiempo. ¿Alguien me lo ha preguntado como consumidor? ¿Alguien cree estas fantasías que tenemos que la cuarentena se vive de manera estandarizada y yo puedo meterme a hacer yoga y pilates por internet y que puedo tener tiempo rico con mi hijo? No, ha sido, insisto, para muchos de nosotros más en una ética y estética de la supervivencia y de malabares que del desarrollo. Si las marcas no están escuchando eso, estamos perdidos, sea cual sea la respuesta, y ahí no hay creatividad que valga. Como que volvieron a cambiar las prioridades en el fondo. Exacto. No sabemos cuál es en mi organización, de mis públicos. Pretenderlo, incluso esta presentación, espero haber tenido la prevención o la humildad de haber dicho estas son cosas generales que están pasando. Pero yo no sé cómo se está viviendo en San Pedro de la Paz, Susana. No lo sé. No lo sé cómo lo estás viviendo tú, no lo sé, y como marca yo tengo que primero afinar la oreja antes de salir a modelar los discursos que estoy haciendo, y creo que eso ha faltado. Está bien, estamos en la contingencia, no podemos culpar a las marcas. Todas las organizaciones estamos trabajando a distancia, muchas de nosotros, comunicaciones también, y es un lío, es difícil. Creo que esto va a tener un halo. Y ahí yo espero que las marcas que para mí son importantes sí se acerquen, sí me pregunten y sí busquen decir, bueno, ¿cómo estáis viviendo todo esto? ¿Qué querís? Así como coloquialmente, ¿qué querís que te diga? ¿Qué es lo que querís que te diga? Y lo segundo, respecto a que es un tema que es fascinante también, la exposición de los alcaldes. Yo creo que había una sobreexposición excesiva en general de la autoridad en este periodo de cuarentena, que yo no sé si va a tener, la historia nos dirá si va a tener ciertos beneficios. Particularmente a mí me parece que es un error hacer cadenas nacionales todos los días, o prácticamente todos los días, para decir que lo único que se hace es desprestigiar el vocero, el medio y el mensaje. No ha habido tanto que comunicar últimamente, como para que salgan tanto. Hay un oportunismo de parte de ciertos alcaldes que a mí no me agrada, pero que probablemente a mucha gente sí, no lo sé. Veremos qué sucede. Es una apuesta que no deja de tener riesgo. Uno puede estar todos los días en televisión como alcalde hoy día, pero de aquí a las elecciones no sé si va a dar, por decirlo simplemente tácticamente. Creo que las marcas se desgastan, creo que hay cacofonía. Y creo que asociar mi marca a la pandemia excesivamente puede tener un costo electoral después. Pero ahí ya es un tema que deberíamos discutir en otra ocasión, en mi opinión nomás, como sobre el tema. Gracias. Gracias, Susana. Por favor, te pedimos que apagues tu micrófono. Ahora voy a dar la palabra a Matías Maureira, que tiene una pregunta, hartos comentarios también, y por lo pronto creo que va a ser la última intervención, porque ya estamos las 11:15, la idea era terminar no más allá de las 11:20, pero de todos modos le adelanto que Felipe va a quedar súper disponible para recibir correos o si alguien quiere hacerle una pregunta posterior a la charla. Ya Matías, te doy la palabra, estoy abriendo tu micrófono. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Matías. Gracias, Visna, muchas gracias por la charla, ha sido bien entretenida. Mira, les cuento un poco, yo trabajo igual en una agencia, soy publicista y tengo casos con retail, donde estamos manejando la comunicación, si bien en un principio, cuando recién estalló el tema del coronavirus, se habló de una buena oportunidad al e-commerce, ¿cierto? Pero la oportunidad también trae malos momentos, como por ejemplo se cierra todo el tema del canal tradicional. Entonces aquí va mi pregunta un poquito pensado en que las necesidades de hoy día al usuario le van a cambiar, ¿cierto? Nosotros ya no va a ser una necesidad de estar comprando tanta ropa, ¿cierto? O tantos insumos que no son de primera necesidad, ¿cierto? Entonces,
¿cómo podemos manejar esto, las marcas en retail, de tratar de salir a vender sin vender? ¿Cachai? Porque el usuario hoy día realmente no está interesado en comprarse una polerita porque al final nadie lo va a ver, ¿cachai? Está en la casa. Entonces, por ahí va el tema. ¿Cómo poder comunicar, cómo invitar a comprar a los usuarios? Ya está más que dicho, todo el mundo habla del quedar en casa, el tema del despacho gratis, pero eso ya son commodities que realmente nos generan un cambio en la brújula de la venta. Y perdona que te interrumpa, Matías, pero y al revés, porque si yo antes era el único que hacía e-commerce con fuerza, yo insisto, ahora en el almacén de la esquina también lo hacen. Por lo tanto, cuando yo decía, y un poco lo mismo comentamos hace un rato, cuando yo decía de lo que decía Cristóbal, si antes yo creía que eso me distinguía desde un punto de vista comunicacional, hoy día tampoco me distingue desde un punto de vista operacional y desde un punto de vista comercial. Es más probable que yo tenga más competencia hoy día, más competidores vendiendo mis servicios en e-commerce que antes. Esa es la primera parte. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Matías, y hay un desafío enorme de cómo generar experiencias. Yo creo que en lo mixto, ¿eh? Yo creo que todavía las personas buscamos algo en lo mixto, pero eso puede ser un detalle. Ahora, respecto a lo segundo que tú dices, a mí me parece que lo que hay que no sé si resolver, pero sí una manera de resolverlo, es remirando y cuestionando mi oferta. Me explico. Efectivamente, tú dices, hay un montón de productos que van a aparecer en el corto plazo como suntuarios, por decirlo de otra manera. O sea, hoy día vender, desgraciadamente para la gente que está en la industria acá, pero vender paquetes turísticos va a ser complejo, digamos, o como tú decías, poleras, digamos, va a ser... y por lo tanto, yo creo que hay que ser súper autocríticos de la oferta en primer lugar, de lo que puedo ofrecer al otro. Me parece un error agarrar lo que ya teníamos como portafolio, como oferta en el retail, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo comunico lo mismo? Creo que hay productos que aparecen con cierta necesidad ahora que no la tenían. Creo que hay otros que podemos dejarlos para un segundo plano comunicacional. Creo que tengo que diferenciar mi portafolio de alguna manera, y en ese sentido hay un montón de necesidades nuevas a las cuales las marcas sí pueden dar respuesta. Temo que mi respuesta sea muy amplia, pero habría que ver en el caso a caso, digamos, y en el cliente en particular, ¿no es cierto? Decir qué es lo que, no son poleras, pero yo tenía esta otra parte de mi oferta. Pero si no hago esa revisión, creo que no voy a lograr diferenciarme muy bien. O sea, Y eso pasa, desgraciadamente, en algunos casos, por hacer la vieja pregunta de comunicación y marketing. ¿Qué vendo? Bueno, sí, igual yo lo he pensado que es probable que vamos a tener que cambiar un poquito el producto que se está ofertando. Pues, a la gente hoy día yo creo que quiere comprarse pijamas más que un polerón. Entonces, eso es lo que están naciendo esas dudas. Yo anduve mirando también varios análisis de cómo el usuario hoy día ya, por ejemplo, se habla de que en el 2021 vamos a ser más ahorrativos. Entonces, por eso que ya no vamos a estar con la necesidad compulsiva. Pero igual queda harto camino, yo creo que esto se va a ir dando con el tiempo. Igual te agradezco, si bien es genérico, es algo que poco a poco se va a ir construyendo. Y lo otro, para todos los temas, tenemos que estar súper atentos a cómo esto va a ir cambiando. O sea, yo creo haber insistido y haber sido majadero, digamos. Está súper voluble todo, está muy volátil el entorno, los temas. En realidad, nosotros hace 5 semanas estábamos preocupados de marzo, ¿se acuerdan? Eso fue en la prehistoria, ¿no? Que estábamos preocupados de que en marzo no íbamos a poder, que íbamos a estar llenos. El 9 de marzo, Marzo negro. El 9 de marzo hubo una marcha multitudinaria por el 8M, por el movimiento feminista. Eso fue hace un mes y 10 días. Y hoy día, y esto le pasa también al movimiento social y al estallido social, todo está siendo reformulado. Y en ese sentido, si nosotros estamos pensando cómo reformular no sé, por las demandas sociales, ¿cómo no lo vamos a hacer con nuestra propia oferta de productos y servicios, digamos?
Pero insisto, esto es una película que está en curso, estamos lejos de conocer cómo se estabiliza. Yo deliberadamente, para terminar y para cerrar, agradeciéndole de verdad la atención y que hayan llegado hasta ahora y que hayan dedicado, insisto, en épocas en que tenemos poco tiempo, que le hayan dedicado tiempo para conversar acá y escucharnos. Yo deliberadamente no incorporé en esta presentación ninguna encuesta en curso, ningún estudio, ninguna referencia, porque me parece que tenemos más bien que afinar nuestra capacidad de estar mirando lo que está sucediendo antes de tratar de consolidarlo en términos de cifras, tendencias, de miradas. Yo creo que todavía no es el tiempo para eso, es un punto de vista, una opinión discutible. Se nos fue el audio de Felipe. Felipe, ¿se fue tu audio? Felipe. Felipe tiene problemas, parece, con su conexión, está con algunos Se apagó, temas. era mi cierre final. Sí. Pero solo para terminar, redondear la historia, lo que quiero decir es que atención también más con nuestra capacidad de lectura individuales de lo que nos está pasando en la casa y en nuestro entorno. Creo que ahí hoy día hay más información que en los estudios, en las encuestas. Me van a matar toda la gente que trabaja en eso. Me va a decir que soy básicamente un hereje. Pero creo firmemente, y esto, insisto, primero entender lo que nos está pasando, pasa por mirar nosotros antes de esperar que haya un estudio que consolide esa mirada en una cifra, un porcentaje, una nueva descripción de tendencia. Les doy las gracias, muchas gracias, que tengan una buena continuación de la semana. Un abrazo para todos. Sí. Gracias. Yo también me sumo al cierre, gracias a nombre de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo y también del Magíster en Comunicación Estratégica. Vamos a seguir con más charlas, así que atento a las invitaciones, a sus correos, y me sumo con Felipe a los agradecimientos. Tenemos poco tiempo, pero estas instancias también se valoran mucho, y también poder estar en esta sala virtual, pero en que también se dé la interacción. Así que también a los que preguntaron y a todos los que participaron. Que tengan todos un muy buen día y hasta la próxima. Chao a todos. Chao, chao. Bye, bye.